¿Sabes qué es lo más curioso del libro 12 reglas para vivir? A ver, cuenta. Que no nació en un despacho universitario ni como parte de un gran tratado filosófico. No. Su origen es mucho más mundano y a la vez yo creo que más revelador. Nació de una respuesta en la web Quora. Ah, sí. La famosa pregunta. Exacto. Alguien lanzó una pregunta al aire en plan, ¿cuáles son las cosas más valiosas que todo el mundo debería conocer? Y la lista que escribió Jordan Peterson, que eran 42 máximas, se hizo, bueno, absolutamente viral. Claro. Es que tocó una fibra sensible, ¿no? Se notaba que había una especie de sed colectiva de estructura, de significado, en un mundo que a veces parece, pues, un caos. Totalmente. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de las ideas centrales de este libro usando los materiales que nos han llegado. Y es importante entender, creo yo, que la misión aquí no es simplemente repasar 12 mandamientos modernos. Es algo más profundo. Sí, no es una simple lista, no para nada. Se trata de desentrañar la filosofía que los une. Y esa filosofía se basa en una idea muy antigua, que la existencia humana se desarrolla en la frontera, justo en la frontera entre dos realidades. El libro las llama orden y caos. Sí, y esa frontera entre orden y caos es algo que, bueno, que sentimos todos los días, aunque no le pongamos esos nombres. Claro. La rutina del trabajo, las leyes, las tradiciones de la familia, eso es el orden. Pero de repente, un despido, una enfermedad o incluso una oportunidad que lo cambia todo. Eso es el caos, irrumpiendo. Exacto. La gran pregunta del libro entonces es, ¿cómo se supone que debemos caminar por esa delgada línea en la práctica? Justo. Y para caminarla, primero hay que entender el terreno. El orden, en esta visión, es el territorio explorado. Es la cultura, la estructura, la seguridad de tu casa, por ejemplo. Lo conocido. Lo conocido. Es el rey sabio que te protege, pero, y esto es crucial, ojo, también puede ser el tirano que oprime. Demasiado orden es totalitarismo, estancamiento. Claro. Y el caos por otro lado. Pues el caos es lo desconocido. Es la naturaleza, la creatividad, el potencial infinito de lo que podría ser. Pero claro, también es la ansiedad, la incertidumbre, el dragón que te devora. Usa la imagen del Tauno, el yin y el yang. Exacto. Las dos serpientes, una blanca, el orden, con un punto negro, y una negra, el caos, con un punto blanco. Entrelazadas. El sentido no está en elegir una, sino en encontrar el equilibrio en esa línea que las une, aceptando que siempre tendrás un poco de caos en tu orden. Y un poco de orden potencial en tu caos. Eso es. Vale, con ese mapa ya en la cabeza, el libro arranca con una primera regla que parece, no sé, sacada de un manual de postura, pero la justifica de una forma totalmente inesperada. Ya sé por dónde vas. La regla es, mantente erguido con los hombros hacia atrás. Y para explicarla nos habla de langostas. Sí, las langostas. A primera vista suena una conexión un poco peregrina. ¿Qué tienen que ver los crustáceos con la autoayuda? Pues fíjate, es una analogía biológica que busca un anclaje muy profundo, evolutivo. La idea es que las jerarquías de dominación no son un invento humano reciente. Claro, no las inventamos nosotros. Para nada. Han existido durante cientos de millones de años. Y el libro insiste en un dato que es una pasada. Las jerarquías son más antiguas que los árboles. Uf, eso es increíble. Y las langostas son un ejemplo perfecto de cómo funcionan estos sistemas tan primitivos. Cuando dos langostas se encuentran y quieren el mismo territorio, pues no se limitan a saludarse. Inician un ritual de combate. La descripción de la pelea es muy cinematográfica, la verdad. Primero danzan en círculos, como dos boxeadores estudiándose. Midiéndose, sí. Luego usan una especie de propulsores que tienen bajo los ojos para lanzarse chorros de un líquido químico. Es su forma de medirse. Con ese cóctel evalúan el tamaño, la salud, la agresividad del otro. ¿Y si ven que están muy igualados? Ahí la cosa escala, a la violencia física. Se agarran con las pinzas y luchan hasta que una se rinde. Y claro, hay una vencedora y una vencida. Y aquí viene el núcleo del argumento, la neuroquímica. El cerebro de la langosta vencedora se inunda de serotonina. El de la perdedora sufre una caída en picado. Vale. Y este cambio químico lo altera todo. La ganadora adopta una postura erguida, parece más grande, más confiada. Y la perdedora se encorva. Se encorva, se arrastra, se retira. Su cerebro ha sido reconfigurado para la derrota y no volverá a desafiar a nadie en un tiempo. La postura no es solo una consecuencia de la victoria, es su manifestación física. Es increíble.
O sea que el simple acto de enderezar la espalda no es un truco mental de finge hasta que lo consigas. Es una forma de hackear un sistema operativo que lleva funcionando desde antes de los dinosaurios. Esa es la idea. Es una idea potentísima. Pero, y aquí me surge una duda, ¿no es un salto un poco forzado? La complejidad social humana, con sus ironías, alianzas, es infinitamente mayor que la de una langosta. ¿Hasta qué punto es una metáfora útil y no una simplificación excesiva? Es una objeción muy pertinente. Y el libro no sugiere que seamos langostas, ¿eh? La clave está en que compartimos con ellas una parte muy primitiva del cerebro, una especie de contador de estatus que opera con la misma lógica neuroquímica. Vale. Evidentemente, lo que nuestro cerebro interpreta como victoria o derrota es mucho más complejo. Puede ser un ascenso, un like en redes sociales o sentir que has perdido una discusión. Claro. Cuando nuestro sistema percibe que estamos abajo, la serotonina baja. Y con ella la confianza, la motivación y la postura física. Nos encorvamos. La regla de enderezarse es un bucle de retroalimentación. O sea, funciona en ambos sentidos. Exacto. Al adoptar voluntariamente la postura del vencedor, le envías una señal a ese sistema ancestral que dice: estoy lista, soy competente, acepto el desafío. Es una forma de decirle a tu cerebro que empiece a producir la química del éxito en lugar de la derrota. Vale, la biología de la langosta es la base, un anclaje en lo físico. Pero el libro da un salto mortal y conecta esto con una de las historias más antiguas que existen, el Jardín del Edén. ¿Cómo se pasa de la serotonina de un crustáceo a la serpiente del Génesis? Pues se pasa a través del concepto de caos y orden. El Jardín del Edén es la representación mítica del orden perfecto, un paraíso amurallado, predecible, sin sufrimiento. Todo bajo control. Exacto. La serpiente, en esta interpretación, no es simplemente un demonio externo. Es la irrupción del caos. Es la conciencia de la propia vulnerabilidad, del futuro, de la muerte. La expulsión del paraíso, aunque traumática, se presenta como un paso necesario. Necesario. Sí, cito un fragmento del texto. Un mundo sin desafíos crearía un infantilismo humano permanente y una inutilidad absoluta. El sufrimiento es parte del trato. Pero el libro distingue entre ese sufrimiento inevitable y algo mucho más oscuro, el mal que los seres humanos se infligen voluntariamente. Y aquí el texto hace una distinción muy cruda, casi quirúrgica. Define el mal de una forma muy específica. Sí. No es la depredación de un animal ni la destrucción de un desastre. Es hacer sufrir por el mero placer de hacer sufrir. Dice que es algo que solo los humanos podemos concebir. Pero, ¿no es una visión muy oscura del ser humano? ¿Sugerir que todos tenemos esa capacidad dentro? Es una visión duna, sí. Pero su objetivo no es condenar, sino advertir. Para subrayarlo, el libro recurre al escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, que sobrevivió a los gulags. Ah, sí, la famosa cita. La línea que separa el bien del mal atraviesa el corazón de todo ser humano. La idea no es que seamos todos malvados, sino que todos tenemos el potencial para serlo. Bajo ciertas circunstancias. Bajo ciertas circunstancias. La peor serpiente no es la que está en el jardín, sino la que llevamos dentro. Aceptar esa capacidad para la crueldad, para el resentimiento, es el primer y más crucial paso para poder superarla y elegir conscientemente el bien. Claro, si la niegas... Si la niegas, si pretendes que somos pura bondad, nos deja ingenuos e indefensos ante la maldad de otros. Y lo que es más peligroso, ante la nuestra. De acuerdo. Si aceptamos que el caos es ese dragón de lo desconocido y que la peor serpiente es la que anida dentro, el panorama parece, bueno, bastante desolador. Un poco sí. ¿Cómo se supone que debemos enfrentarnos a esos monstruos? Y aquí es donde entran reglas como la 8, di la verdad o por lo menos no mientas. Y la 10, exprésate con precisión. Lo fascinante aquí es el enfoque. La herramienta principal contra el caos no es la fuerza bruta, sino en la palabra. La palabra precisa. La palabra precisa. El autor utiliza una metáfora muy potente. Lo que oyes en el bosque por la noche y no identificas, tu mente lo convierte en la peor posibilidad. Podría ser un tigre, un monstruo. El caos es eso, un terror sin forma. Giras y miras, a menudo descubres que es solo una ardilla. Evitar el problema, no hablar de él, mentir sobre él, es lo que permite que la pequeña ardilla de la ansiedad crezca hasta convertirse en un dragón que te devora. Me recuerda a la típica situación familiar, el elefante en la habitación del que nadie habla,
pero la tensión se corta con un cuchillo. Justo. El dragón está ahí, en medio, invisible, y se hace más grande y más fuerte con cada silencio, con cada evasiva. El libro es un ejemplo muy claro con un matrimonio que se desmorona. Sí, los pequeños resentimientos. Las verdades que no se dicen, las pequeñas mentiras piadosas, todo eso va erosionando la relación en silencio, como termitas. Exacto. Esas mentiras piadosas son el combustible del dragón. Y la precisión en el lenguaje es la espada para desmembrarlo. Cuando defines un problema con exactitud. Lo acotas. Lo acotas. No estoy enfadada porque todo va mal. Estoy enfadada por esta cosa específica que dijiste ayer. Lo reduces a un tamaño manejable. Deja de ser un monstruo amorfo y se convierte en un problema concreto que quizá tiene solución. Mentir o ser vago es dejar que el caos se expanda. Y lo colonice todo. La verdad, aunque sea dura y dolorosa a corto plazo, impone un orden. Es el acto de mirar directamente al abismo lo que lo transforma en un camino transitable. Ver es ordenar. El análisis no se queda solo en el individuo, también aborda cómo nos relacionamos con los demás, especialmente con los que tienen problemas. La regla 3 dice: traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Suena a consejo de manual, algo obvio, ¿no? Pero el libro le da un giro mucho más complejo y, de nuevo, bastante oscuro. Sí, porque advierte contra un peligro muy sutil: la vanidad del salvador. ¿La vanidad del Salvador? Sí, a veces nuestro intento de rescatar a alguien que está en el fondo de un pozo no está motivado por una compasión pura, sino por el narcisismo, por el deseo de vernos a nosotros mismos como héroes. Para ilustrarlo, cita un clásico, Memorias del subsuelo, de Dostoyevsky. Pero, a ver, ¿cómo se diferencia la ayuda genuina de ese narcisismo del Salvador? Es una línea muy fina. Todos queremos ayudar a nuestros amigos cuando lo pasan mal. Ahí está la clave. El punto de Dostoyevsky es brutal, porque su protagonista no ve a la prostituta a la que intenta salvar como una persona real, con su propia voluntad y sus propios demonios. La ve como un proyecto para su ego. Un objeto para su fantasía. Exacto. Quiere salvarla para sentirse superior, para demostrar su bondad. Y cuando ella no se comporta como la víctima agradecida de su fantasía, él la destruye con su crueldad. Es una crítica feroz a esa ayuda tóxica que en el fondo es puro narcisismo. Menuda tela. Un peligro en el que cualquiera puede caer. También hay otra idea que va a contracorriente de lo que solemos pensar. La afirmación de que es mucho más fácil arrastrar a alguien hacia abajo que ayudarle a subir. Sí. Menciona un estudio sobre delincuentes juveniles. Si pones a un joven con problemas en un grupo de adolescentes estables, no es la estabilidad lo que se contagia, sino la delincuencia. Sí. Es una idea un poco pesimista, ¿no? Parece ir en contra de la creencia en que podemos influir positivamente en los demás. Yo lo veo más como una llamada al realismo, no al pesimismo. No dice que sea imposible ayudar, sino que es increíblemente difícil y requiere una fortaleza enorme. La gravedad siempre tira hacia abajo. Claro. La conclusión práctica que ofrece el texto es dura. Antes de intentar ayudar a alguien, hay que hacerse preguntas incómodas. Primero, ¿por qué está esa persona en problemas? No asumir de entrada que es una víctima pura, porque eso le roba su agencia, su responsabilidad. Vale. Y segundo, y más importante, ¿estoy intentando ayudar porque realmente puedo y quiero lo mejor para esa persona? ¿O estoy usando su problema para evitar enfrentarme a los míos, que son mucho más difíciles de resolver? Es más fácil intentar arreglar a otro que arreglarse a uno mismo. Exactamente. Hemos viajado, de la neuroquímica de las langostas a los gulags de Solzhenitsyn y del jardín del Edén a la psicología de la amistad. Si tuviéramos que encontrar el hilo conductor, parece una llamada constante a la responsabilidad individual. Sí, totalmente. La idea de que debemos navegar la realidad armados con la verdad y la valentía para enfrentar el caos, tanto el de fuera como sobre todo el que llevamos dentro. Efectivamente. Y el libro termina no con una gran revelación cósmica, sino con un ejercicio muy personal, muy íntimo. El autor cuenta que un amigo le regaló un bolígrafo con una pequeña luz en la punta. Curioso. Y decidió usarlo en la oscuridad para hacerse a sí mismo, por escrito, las preguntas más difíciles que se le ocurrían, esperando que la respuesta surgiera de su interior, sin filtros. Preguntas como... Pues del tipo, ¿qué debo hacer mañana? Y la respuesta que apareció en la página, casi por sí sola, fue:
el mayor bien posible en el tiempo más corto. Qué bueno. Y esto nos deja con una idea final, para darle una vuelta, una que trasciende el propio libro. La conversación más importante que tendremos en nuestra vida no es con nuestros padres, ni con nuestra pareja o nuestros amigos. ¿Cuál es? Es la conversación honesta y sin tapujos que tenemos con nosotros mismos en la quietud. Si nos atreviéramos a hacernos esas preguntas fundamentales con total honestidad, ¿qué estoy evitando? ¿Qué verdad estoy negando? ¿Qué podría hacer ahora mismo para que las cosas fueran un poco mejores? ¿Qué respuestas inesperadas podrían surgir desde nuestro interior? ¿Y qué nos dirían sobre el camino que realmente deberíamos seguir?